Estamos con Teresa Gil para tener una conversación en torno a cambio climático, a conservación de la naturaleza y especialmente espacios protegidos, y hacerlo desde un punto de vista de la experiencia de un profesional, de cuál es su perfil, de cuál es su actividad como profesional, como parte de una serie de conversaciones que queremos mantener desde este punto de vista. Así que muchísimas gracias, Teresa, por acceder a tener esta charla hoy con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, un placer. Así que comenzamos. Mi nombre es Santos Casado, ella es, como ya hemos dicho, Teresa Gil. No voy a hacer ahora el currículo de Teresa para presentarla, porque además un poco la idea es que en la conversación aparezcan esos aspectos profesionales. Simplemente decir que es una profesional de muy larga experiencia como consultora, como técnica ambiental, de conservación de la naturaleza, en distintas entidades y en los últimos años en una organización tan importante como WWF España, es decir, la sección española del World Wide Fund for Nature, organización en la cual es responsable del programa de agua, si no me equivoco. Sí. Si digo algo mal, pues tú me corriges. Entonces, quizás la primera pregunta, Teresa, sería tu labor profesional actualmente, si se la tuvieras que explicar a, no sé, a un amigo, a un pariente, no demasiado, en términos coloquiales, no en un plano institucional o formal, ¿en qué consiste tu trabajo? Cuéntanoslo un poquito. Pues bueno, tiene muchas facetas, pero el objetivo principal es defender y promover la conservación de los ecosistemas acuáticos de España, principalmente, y esto se puede hacer a través de campañas de comunicación, lobby político, proyectos en campo, en terreno de restauración, siempre como aportando soluciones, no solo denunciando cuando hay amenazas o problemas, sino también intentando aportar una solución en gran medida con las comunidades locales, ¿no? Y siempre pues eso, que se compagine un poco la conservación de la naturaleza con un desarrollo sostenible del territorio, ¿no? Y que la gente tenga calidad de vida. Y dentro de este ámbito de trabajo, ¿qué importancia dirías que tiene ahora mismo el cambio climático en tu ámbito profesional? Pues es básico, puesto que el agua es quizá uno de los principales indicadores, ¿no? Que nos van demostrando los efectos que ya hay del cambio climático. La gente nota que llueve menos, que hay olas de calor, que hay inundaciones, que nieva o menos, o de repente tenemos una filomena. Entonces, bueno, cómo se gestiona el agua y cómo se integra el cambio climático, la adaptación al cambio climático en la gestión del agua y el uso que hacemos del agua, tanto para determinados sectores como puede ser la agricultura, el turismo, pero que también el agua para la gestión del territorio y la conservación de los ecosistemas, es muy importante que se tenga en cuenta el cambio climático, nos adaptemos, porque las fórmulas que igual funcionaban hace 20 o 30 años, hay que actualizarlas, ya no, ahora mismo no funcionan. Por eso es muy importante que en el día a día lo tengamos en cuenta. Y aparte que con el marco legislativo que hay ahora de la Ley de Cambio Climático, se abren muchas posibilidades para que los temas de conservación de ecosistemas acuáticos, de la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza, cobren más importancia, ¿no? Que la que tenían igual hace unos años. Pero esto no siempre ha sido así, ¿verdad? Quiero decir que los que tenemos una edad hemos visto que el discurso sobre el cambio climático ha pasado de ser una cosa un poco lejana, esotérica, de los científicos, a ser un tema real de trabajo que tenemos encima de la mesa todos los días. ¿Cuándo dirías tú, en tu caso, en tu experiencia profesional, que realmente se ha producido esta aparición del cambio climático como un tema de trabajo en la vida cotidiana de los profesionales, que lo tenéis encima de la mesa? Yo creo que ha sido como una cosa paulatina, pero con toda la aprobación de la ley nacional, yo creo que ha sido ya como el espaldarazo. Como el espaldarazo, y como que era ya como muy evidente que no se podía obviar, ¿no? esta temática. Pero sí que es verdad que muchas veces sigue estando en el papel y en la teoría sí que se dice que se tiene en cuenta, y luego a la hora de la realidad, ¿no? Bueno, pues se sigue sobreexplotando por encima de sus capacidades a los acuíferos, no hay caudales ecológicos implementados en todas las cuencas hidrográficas de España. Entonces, bueno, todavía hay mucho margen de maniobra para ser coherentes con el discurso teórico al práctico, yo creo. Y sigue habiendo, digamos, dificultades de comunicación, es decir, cuando hablamos de cambio climático con otros interlocutores, con tus jefes o con gente externa o con políticos, como que todo el mundo hemos oído hablar de él, pero todavía hay sectores donde no se está entendiendo
en qué consiste. ¿Hay todavía estas dificultades de comunicación o quizá de educación, de formación que necesitamos todos? Yo creo que hay una parte puede ser de educación, hay otra parte que no interesa, ¿no? Como, bueno, yo vendo mi historia, pero sigo haciendo lo que me interesa, que es lo que da dinero, ¿no? Pues tenemos ese problema muchas veces con la modernización del regadío, ¿no? Bueno, que se vende como una ley de ahorro de agua y de adaptación al cambio climático, cuando en realidad, como en muchos otros temas de descarbonización, lo que no se está atacando es el principal uso, es de reducir consumos, que hay que consumir menos porque somos muchos más y hay menos agua o hay... Entonces, quizá ese sea el gran reto de cómo integrar la reducción de los consumos en general en nuestro día a día, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues con el tema de agua es mucho más, es difícil a veces de transmitir porque pueden ser conceptos más abstractos, ¿no? O, por ejemplo, con los acuíferos es algo que no ves, lo que no se ve es muy difícil de transmitir, ¿no? Y bueno, pues o con determinadas especies, ¿no? No son tan peluchables como un tigre, un lince, un panda, ¿no? Mira, me anoto ese concepto de peluchable. Sí, aquí siempre tenemos el reto de, claro, el día que haya un peluche de una anguila, eso quiere decir que los ecosistemas acuáticos están como en la agenda política, ¿no? Pero bueno, es algo que al final yo creo que la gente, como ya percibe los efectos del cambio climático, ahí sí que cuando conectas con la gente, con el día a día de la gente, es mucho más fácil de transmitir, ¿no? Entonces quizás es un poco la vía que tenemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de Doñana, pues igual hablar del acuífero de Doñana era como una entelequia, pero claro, cuando empiezas igual a hablar de pues eso, de que se seca, que no hay aves, o que la fresa que tú estás consumiendo en casa y que compras en el supermercado igual está robando agua de un acuífero, ya haces como todo un storytelling, ¿no? Una narrativa que igual la gente entiende, ¿no? Y ya cuando ve los peces muertos en el Mar Menor ya es algo que es como una conexión directa, ¿no? con un problema ambiental muy complejo, ¿no? En el que, claro, el cambio climático es transversal y está por todos lados. Has mencionado, fíjate en la conversación, Doñana, el Mar Menor. Vosotros sois una organización, WWF, que tenéis una larga historia de trabajar sobre el terreno en espacios naturales concretos, muchos de ellos espacios protegidos, algunos de tanta relevancia como Doñana o como Daimiel. Entonces, desde este punto de vista, ¿no?, de la temática del cambio climático en relación con la conservación de los espacios naturales, ya sean espacios protegidos o en algunos casos más protegibles, digamos, cuéntanos algún proyecto de los que tenéis entre manos ahora y que te parezca especialmente relevante. Estamos en 2022, en el momento de hacer esta entrevista. ¿Algún proyecto relacionado con áreas naturales en el que estéis activos y donde el cambio climático tenga algún papel, la mitigación, la adaptación? Pues mira, participamos en un proyecto financiado por la Fundación MAVA, que somos diferentes socios del Mediterráneo, y lo que se hace es promover la restauración de humedales, que al final muchos son islas, archipiélagos que en el Mediterráneo también son muy vulnerables al cambio climático, hay muy pocas masas de agua, o sea, el agua es un recurso también mucho más valioso, ¿no?, que pueda ser en el continente europeo. Y muchos de estos humedales también se han degradado, han desaparecido, muchas veces por presión turística. Entonces, en Mallorca hay una zona, en la albufera de Alcudia, que conecta lo que es el Parque Natural de la Albufera con la Reserva Natural de la Albufereta. Entonces, lo que estamos intentando es restaurar los humedales que constituían un corredor ecológico que conectaba estos dos grandes humedales. O sea, un componente de restauración y un componente de corredor ecológico. Sí, que además están incluidos dentro de lo que es el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Albufera y es zona prioritaria de restauración. Y en concreto en Alcudia es el lago del Stains des Ponts o el lago Esperanza, está completamente rodeado de hoteles, salvo una franja que bueno, se paralizó la urbanización, ¿no? O sea, potencialmente podrían ser más hoteles, pero se ha quedado ahí como una zona natural, pero bueno, ha sido utilizado como vertedero, entonces hay muchas especies exóticas, basuras, control ilegal de vertidos, porque en las islas hay un canon de vertederos. Cuando alguien hace una obra tiene que pagar, entonces bueno, al final ahí ha habido como un poco de
yo creo, descontrol y se ha degradado mucho esta zona. Entonces la idea es rehabilitarlo, limpiarla, restaurar pues, zonas de humedales temporales mediterráneos que son muy escasos y muy valiosos y dar también digamos, un impulso económico a la zona, porque eso no deja de ser un atractivo igual para todos. De hecho, la Asociación Hotelera de la zona está muy interesada en este proyecto porque es de repente revalorizar el entorno de sus propios hoteles, ¿no? Y está siendo muy interesante porque se está trabajando ya con todos los actores de la zona, liderado por el Ayuntamiento de Alcudia, pero hay implicación de la universidad, del gobierno, de Costas, bueno, incluso la Asociación de Piragüistas, o sea, es una zona que tiene también mucho uso recreativo y de entrenamiento de alto rendimiento, de deporte. Entonces, bueno, creo que puede ser un proyecto muy completo y también como un buen ejemplo, que es una de las ideas de este proyecto, que es hacer un proyecto piloto ejemplar que valor demostrativo, que se pueda replicar o escalar, y sobre todo también de concienciación tanto para la ciudadanía como para los turistas, ¿no? Que no siempre hay que ir igual a las zonas protegidas, que al final la carga puede ser muy densa, sino que hay más opciones, ¿no? De visita para alguien que le guste la ornitología, pues pueda dar un paseo por ahí, no siempre hay que ir a la Albufera, ¿no? de Mallorca. Pues te agradecemos el ejemplo porque además nos ayuda a visualizar una cosa que en estas conversaciones queremos subrayar, y es que todos estos procesos de cambio climático, de degradación ambiental, que parece que a veces nos desbordan y nos anulan, hay opciones de hacer cosas en positivo, de trabajar, de desarrollar proyectos y de desarrollar actividades profesionales constructivas y productivas. Bueno, ha sido un placer el conversar contigo sobre estos temas, y se ha visto lo que decíamos al principio, la enorme experiencia profesional que atesoras, pero a lo mejor hay alguna cosa que se nos ha quedado en el tintero que quieres añadir, que quieres completar. No, igual mencionarte de este proyecto que, claro, al estar en la zona húmeda tan, digamos, constreñida, ¿no? por los edificios y la zona urbana, cuando hay situaciones de dana o de inundaciones, es que se ha visto que, digamos, como que el agua desborda la zona natural y de alguna manera se evita que las calles de este núcleo urbano se inunden, ¿no? Con toda la problemática que tiene. Entonces, bueno, un ejemplo en el que es interesante tener naturaleza cerca, porque es una aliada, ¿no? a resolver tus problemas, ¿no? Y además pues garantizas una biodiversidad y un patrimonio natural mediterráneo muy interesante. Sí, quizás sea uno de los mensajes en los que tengamos que insistir, ¿no? La naturaleza como aliada de nuestro propio bienestar, de nuestra propia seguridad, especialmente en relación con estos problemas. Y un mensaje como que ha tomado mucha más importancia, ¿no? Que la salud de la naturaleza al final es nuestra propia salud, y que hay que invertir en la salud de la naturaleza porque es invertir en la salud de los seres humanos. Muy bien, pues mira, nos quedamos con ese último mensaje que yo creo que ha quedado redondo y que además resume muy bien una parte de la filosofía de todas las cosas que nos has contado. Muchísimas gracias por este rato de charla tan agradable y tan interesante, y bueno, hasta una próxima ocasión. Cuando Muchas gracias. Muchas gracias, Santos. A ti. Hasta luego.